Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acceder a este nuevo podcast. Hoy es 28 de septiembre del año 2020 y quiero que me acompañen, los quiero invitar a seguirme en un pequeño relato de algo que a todos nos convoca en el día de hoy, que es el tema del impuesto a la riqueza, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver un poquito de qué era el proyecto original, en qué consiste el nuevo proyecto que estamos teniendo, pero lo vamos a ver desde el punto de vista crítico. Como siempre les recuerdo y advierto, mi nombre es Sergio Carbone, soy un profesional independiente. Ante cualquier duda o consulta se pueden contactar con mi estudio, pero por favor les pido, en el marco de una consulta profesional. Vamos a lo que nos convocan. ¿Por qué ha sido tan cuestionado, tan debatido? ¿Y hasta dónde puede llegar la inconstitucionalidad que se alega o no de este proyecto? La verdad es que este proyecto nace, si se quiere, hace 2 meses, donde se presenta un texto, una propuesta que tenía algunos defectos y algunas cosas que deberían haber sido mejoradas y de hecho efectivamente luego fueron mejoradas. Y sobre esas cuestiones nosotros recuerdo que criticamos mucho esta cuestión de medir el patrimonio a una fecha que era el 31 de diciembre y entonces los tributaristas empezamos a discutir de qué se trataba la irretroactividad en materia tributaria. Este proyecto, como para comentarlo un poco, digamos, resumidamente, trata de determinar un patrimonio a una determinada fecha con una determinada evaluación y establecer una alícuota especial, una gravabilidad especial a ese patrimonio por el solo hecho de que ese sujeto tiene el patrimonio. ¿Qué significa que un sujeto tiene un patrimonio o que lo voy a gravar por el solo hecho de tener ese patrimonio? Bueno, significa una manifestación de capacidad contributiva. Y la manifestación de capacidad contributiva genera una tensión en cuanto al derecho de propiedad, tema que he tratado en un podcast de días anteriores. Si queremos saber de qué se trata esa tensión, pueden ir a revisar mi podcast de hace un par de días, lo van a encontrar. No vamos a tratar ese tema ahora. Pero bueno, esa tensión se generaba y se empezó a hablar, ¿no? Básicamente, ¿de qué se trató? El cúmulo de tributaristas empezamos a buscar por dónde podíamos atacar esta cuestión, ¿no? Y cuando se alega la inconstitucionalidad de una norma, la inconstitucionalidad no es básicamente el defecto de la ley normativa respecto del marco normativo superior, jerárquico, en este caso la Constitución Nacional, alegremente alegada. No puede ser de esa manera, es decir, cuando una norma se dice que es inconstitucional, se dice que es inconstitucional para un caso particular y sobre la base de algún derecho o principio constitucional, generalmente soportando luego un derecho que fuera violentado, vulnerado hacia el contribuyente. Es decir, yo puedo decir que una norma es inconstitucional por haber violentado el principio de derecho de propiedad. El derecho de propiedad. Puedo decir que una norma es inconstitucional por haber violentado el principio de razonabilidad de las normas, ¿sí? Puedo decir que una norma es inconstitucional por haber violentado el principio de legalidad, pero no puedo decir que una norma es inconstitucional simplemente porque me parece. Tengo que decir por qué lo es. Y en ese sentido, el proyecto anterior tenía algunas cuestiones y generó mucho ruido el hecho de que el proyecto anterior decía o mesuraba o ubicaba el patrimonio al 31 de diciembre del año 2019. Y estamos hablando de una ley que iba a salir, no sé, a mitad de agosto, mitad de septiembre, mitad de octubre saldrá, no sabemos, pero claramente muy alejado del 31 de diciembre y después de haber pagado el impuesto sobre los bienes personales. Y este proyecto también generaba otra tensión que decía, bueno, tomemos los bienes que tiene el contribuyente, evaluémoslo como bienes personales, consideremos la mesura al 31 de diciembre y entonces parecía mucho una sobrealícuota sobre los bienes personales. Sobre este tema hemos discutido mucho, discutido en el buen sentido, ¿no? Con colegas que tuve la suerte de poder intercambiar opiniones con ellos. Yo sostuve que no era inconstitucional, pero la verdad que era una tontería dejarlo el 31 de diciembre. Y bueno, entre idas y vueltas aparece el proyecto, ¿no? El proyecto que hoy se está discutiendo en el recinto, que hay una frase del mensaje de elevación, del dictamen de comisión en realidad, ¿no? O sea, ¿para qué sirve el mensaje de elevación o para qué sirve el dictamen de comisión? Tanto el mensaje como el dictamen
como la voz del legislador al discutir un precepto particular, no significan que vayan a incidir de manera muy decisiva en la letra de la ley, sino que son elementos que ayudan a interpretar la norma. Entonces, ese mensaje de elevación, ese dictamen de comisión o esa voz particular de los legisladores cuando se dieron en el debate puede ser utilizada a los efectos de interpretar el derecho tributario cuando de la lectura, cuando de la interpretación excesivamente literal, tal cual dice el artículo 1 de la Ley 11.683, Ley de Procedimiento Tributario, nos lleva esa literalidad del texto normativo, nos llega a alguna indefinición que podemos entonces, en ese caso, estar en una indefinición, ir a qué es lo que quiso decir el legislador con su dictamen, con su dictamen de comisión, con su mensaje de elevación, cuando es propuesto, o con el debate en diputados, ¿no? Solamente esa parte es lo que nos interesará de ese debate. Y recordemos nosotros que yo les dije que se pretendía alegar la inconstitucionalidad del proyecto anterior o de un impuesto que pudiera haber salido en base a un proyecto anterior por parecerse mucho al impuesto sobre los bienes personales, por todo, ¿no? Por igualdad de base, por la fecha, básicamente parecía un impuesto completamente retroactivo y se pretendía decir, bueno, lo vamos a atacar por la doctrina del derecho adquirido de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, en este caso, su mensaje de dictamen de comisión, ¿qué es lo que nos dice? Dice, bueno, vamos a crear un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios, a las altas rentas, a los impuestos a las ganancias bancarias y a la vivienda ociosa. Naturalmente esto no tiene ningún vínculo fuerte con el texto legal o lo que después lo vaya a transmitir, pero evidentemente el dictamen de comisión empezó a considerar que iba a generar mucho litigio, mucha hipótesis de contingencia que debería empezar a licuar. Y entonces yo no puedo pretender que estoy en un impuesto o que estoy frente a un impuesto adicional al impuesto sobre los bienes personales cuando ya el legislador o el dictamen viene a decirme o a darme una cierta sensación de que es un impuesto que viene a complementar diferentes manifestaciones de capacidad contributiva que luego utilizaré como base imponible una manifestación de riqueza particular. De vuelta, no quiere decir que sea vinculante ni decisorio, pero el legislador tomó cuenta de esta cuestión, tomó cuenta del debate académico que se estuvo dando y, si se quiere, del debate periodístico. Tomémoslo y dejémoslo ahí como una pequeña cosa, punto para el legislador, porque me arregló un problema que teníamos, ¿no? La segunda cuestión que también creo que es interesante tener en cuenta en este proyecto es que de pronto ya no fue a considerar la mesura de bienes al 31 de diciembre del año 2019, sino que me vino a considerar la mesura de bienes al momento de entrada en vigencia de la ley. Con lo cual se aparta del 31 de diciembre y llegará al momento en que esa ley entre en vigencia en el texto en nuestro derecho local. No sé, supongamos dentro de 20 días, 30 días, por poner una determinada fecha. Entonces, todas aquellas presentaciones o aquellas elucubraciones tratando de pensar en la retroactividad del impuesto se van a caer. Se van a caer porque estaban basadas en un momento temporal que era el 31 de diciembre. Mi opinión, en el texto anterior, incluso si estuviéramos hablando de una mesura al 31 de diciembre, era que no estábamos frente a un impuesto de carácter retroactivo por el simple hecho de que toma la base el 31 de diciembre, ¿sí? Lo que importa es cuando se perfecciona el hecho imponible. La elección de la base no determina la retroactividad del impuesto, ¿sí? Son cosas completamente diferentes. Seguramente voy a hacer un escrito sobre el tema de retroactividad en materia de derecho tributario sustantivo y voy a hacer un podcast sobre eso. Pero esa cuestión, ese debate que se dio, y pongámosle debate académico, quedó resuelto con esta cuestión. Bien, otro punto para el legislador en este caso. Pero hay cosas que no me gustan y tengo que decirlas. Y en principio, fíjense cómo se llama, ¿no? Se llama aporte solidario y extraordinario para ayudar a modificar los efectos de la pandemia. Y por todos los dicen, no, mirá, no es un impuesto, es un aporte solidario extraordinario. Y la verdad es que si tiene 4 patas, tiene cola y ladra, y nada, es un perro, que me digas que es un gato a mí no me va a servir. ¿Cuáles son los caracteres que definen a un impuesto, a un tributo? Y básicamente la imposición, el poder, la coactividad que tiene el Estado respecto al sujeto para exigirle que pague el impuesto. Entonces, si a mí me vienen a decir que algo es un aporte solidario, cuando el que lo paga lo está pagando obligado, ¿y por qué lo paga obligado? Por la pena que conlleva no pagarlo.
tema pena, ahora lo vamos a hablar, que también es otra cuestión muy rica para entender. Entonces, la verdad que el uso del lenguaje aporte solidario y extraordinario para denominar un impuesto, eso a mí no me gusta. Pero no soy el único que no le gusta, somos varios a los que no les gusta, porque los que conocemos el derecho tributario sabemos la diferencia entre un aporte y un impuesto. Un aporte hubiera sido, si este pago hubiera sido crédito para futuros impuestos, con lo cual yo lo hubiera considerado activo dentro de mi juego de estados contables. Bueno, esto claramente no es. Esto es un impuesto. Entonces, señores legisladores, llamemos a las cosas como son, porque la verdad es que acá lo que se está debatiendo no es cómo se llama la norma, sino que lo que se está debatiendo cuál es la incidencia efectiva y económica que tiene este gravamen respecto al patrimonio del contribuyente. Entonces, está muy mal esconder la realidad, pero también está muy mal por las señales que damos hacia los inversores del exterior. Aquellos sujetos que decimos vengan, inviertan en Argentina, que negocien en Argentina, y bueno, la verdad es que estamos teniendo un problema porque estamos llamándole perro a un gato, le estamos llamando aporte solidario a un impuesto. Ya es una mala sensación, porque aparte no estamos siendo respetuosos de la técnica correcta que se debería utilizar en el marco del derecho tributario sustantivo, que habla esencialmente de una imposición. Bueno, cosas que no me gustan es esta, pero otra cosa que me parece interesante reflejar acá es que, bueno, vamos a grabar un patrimonio de las personas humanas y hablamos, o se lo suele comentar como impuesto a la riqueza, ¿no? Y yo digo que ¿qué es la riqueza de un sujeto? Y la riqueza de un sujeto es lo que tiene, pero neteado de lo que debe. Es decir, un sujeto que tiene $1.000.000, pero debe $1.000.000, esencialmente no tiene nada. Solamente tendrá quien tiene $1.000.000 y no debe nada. O tendrá $500.000 si tiene $1.000.000 y debe 500. Y acá estamos hablando de un impuesto que va a utilizar y considerar solamente los activos del sujeto. No va a considerar los pasivos del sujeto. Entonces no estamos frente a un impuesto a la riqueza, como se lo presenta alegremente en algunos medios. Estamos frente a un impuesto a los activos que solo, excepcionalmente, en el caso de que el sujeto no tenga pasivos significativos, será un impuesto a la riqueza. Ahora, si el sujeto está apalancado con pasivos, porque si yo quiero adquirir activos, puedo adquirirlo con bienes propios o con bienes de terceros. Y es una sana estrategia apalancarse para adquirir activos. Y ahora lo que tenemos es básicamente tenemos un castigo al apalancamiento. Porque si yo adquirí activos con deuda, lo que estoy teniendo es un castigo para quien adquirió bienes con deuda. No estamos frente a un impuesto a la riqueza, estamos frente a un impuesto a los activos, donde la alícuota de imposición, que lo vamos a ver después al tema, no será la alícuota nominal que me marca la ley, sino que tengo que mesurar la alícuota de imposición efectiva. Y ahí vamos de vuelta al ataque de inconstitucionalidad. Porque me dicen a mí, Sergio, ¿qué opinas de este impuesto? ¿Es inconstitucional? Y yo le digo, depende de qué. Y me siento un economista a veces, ¿no? Y si uno pregunta a un economista, ¿qué opina de tal cosa? Depende de qué. Y sí, es la frase que es más, cuando uno estudia economía para la licenciatura, nos reímos todos del depende de qué. Y bueno, depende de qué es esto. Y depende de la situación particular del contribuyente. Una alícuota del 5%, ¿te parece que es confiscatorio? Depende de qué. Porque si de pronto estás apalancado en un 100% o en un 50%, vamos al 50%. Estás apalancado al 50% y esa alícuota representa el 10% de tu riqueza neta, porque es el 5% de tus activos. Y entonces, haceme de vuelta la pregunta. ¿Un impuesto sobre el 10% de mi riqueza neta es confiscatorio o no? Esa es la pregunta correcta. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con contribuyentes que van a preguntar, se van a encontrar con situaciones de hipótesis de conflicto. ¿Pago o no pago? ¿Presento o no presento? Y ahí tengo que ver la situación particular. Pero en ese pago o no pago y presento o no presento, les quiero traer, la verdad, una alerta que a mí no se me había despertado. Y me encantó cuando lo leí, porque dije, la pucha, es cierto. Y uno a veces no lo piensa. Y es una alerta que levantó Gabriela Tossini en una publicación de octubre en el Repar, en el año 2020. Y me gusta referenciarla, esta publicación, porque es una muy buena publicación y yo creo que al colega, al académico estudioso que se toma un trabajo de hacer un buen trabajo académico, hay que reconocerlo y recomiendo, por favor, lean
la doctrina de Gabriela Tossini, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente. Octubre del año 2020, publicado en el Repar. Y viene y nos dice, bueno, ya que nos dicen los legisladores, ¿no? Y que en ellos está la voz de la ley, que esto no es un impuesto, entonces no tengo ningún problema, no pago el aporte solidario y no me va a cursar la penal tributaria. Porque recordemos que el umbral punitivo de la penal tributaria parte del 1,5 millones de pesos. Entonces, ¿me estás diciendo que no es un impuesto? Listo, como el impuesto omitido y por ejercicio es la base para la mesura de la penal tributaria, como esto no es un impuesto y es un aporte solidario, no me cursa la penal tributaria. Yo te quiero ver a vos, autoridad fiscal, si vas a permitir que un contribuyente no pague el impuesto de 3 millones, 4 o 5 millones de pesos y no se le va a cursar una denuncia de penal tributaria. Porque la ley dice que no se llama un impuesto. No. Si yo estoy del otro lado del escritorio, por más que la ley se llame aporte solidario, yo sé que es un impuesto, te curso la denuncia penal tributaria, ¿no? Entonces, si tenemos la consecuencia penal tributaria por el no pago del impuesto, ¿para qué lo sigo llamando aporte solidario? Pero otra cuestión más quiero traer. La ley penal, y esto no lo menciona Gabriela porque ya no tiene sentido mencionarlo, ¿no? Pero a raíz de lo que Gabriela lo menciona, yo digo, y bueno, ya que es por impuesto y por año, fíjense qué importante que es pensar si se trata de un impuesto análogo o no a bienes personales, porque digo, solamente esa analogía y sobre alícuota el impuesto sobre los bienes personales. Porque supongamos un contribuyente que no ha pagado el impuesto sobre los bienes personales y le hubiera dado a pagar 500.000 pesos. Y supongamos un contribuyente que no ha pagado este aporte solidario, que nos dicen que eso no es un impuesto, pero asumimos que es un impuesto porque de hecho lo es, y me da 1.100.000. Los 500 más 1.000.000 me da 100. Los 500.000 más 1.100.000 me da 1.600.000. Supero el umbral punitivo. No tengo ningún tipo de duda. Ahora, si es el mismo impuesto, supero el umbral punitivo. Si son dos impuestos diferentes, no lo supero. Entonces, la primera pregunta, ¿es un impuesto? Sí, señor, es un impuesto. Y le caben todas las de la ley para el que omite el pago de un impuesto. ¿Es el mismo? La segunda pregunta, ¿es el mismo impuesto que bienes personales? No, señores, es un impuesto diferente. No me lo sumes. Y como no te lo voy a sumar para el umbral punitivo, tampoco puedo pretender construir una confiscatoriedad sobre la base de, y es confiscatorio porque ya pagué bienes personales al 31 de diciembre y ahora me pedís otro impuesto. No. No es tan simple ese argumento. Porque si voy con ese argumento, voy a caer. Me decís, no, mire señor, usted no llegó a probarlo y su argumento es muy básico. Es cierto que en la historia argentina ha existido cierta doctrina de la Corte que ha reconocido que la superposición de impuestos podría presentarse confiscatorio, pero los casos puntuales en los cuales, por lo menos de los que yo tengo conocimiento, se ha dicho eso de la Corte, luego dijo, y el contribuyente no me lo pudo demostrar. ¿Y saben cuál es la cuestión acá? Que la pretendida confiscatoriedad de un impuesto no es una cuestión que se puede alegar de manera dogmática. Se tiene que demostrar en los números y se tiene que demostrar que la incidencia efectiva en los números ha sido superlativa. Y acá estamos con un impuesto que encima, como si fuera poco, norte que no debemos olvidar. Estamos en un contexto de grave emergencia económica, situación que ya he comentado en mi libro Ley 27541, disponible gratis en mi página web. He comentado en mis podcasts anteriores y también, de vuelta, me ha encantado ver que Gabriela Tossini también recordó esta cuestión, ¿no? Y trae una cuestión más que también yo lo mencioné y me encanta verlo escrito por otro colega, de vuelta, a quien no conozco, que dice, bueno, estamos en un contexto de excepción y el marco en el cual nuestra Corte, nuestro máximo tribunal analiza ese contexto de excepción, de excepción es, muy diferente, ¿no? A un contexto de normalidad. Pero luego viene y se pregunta, Argentina vive en un contexto de excepción hace ya muchos años. Ya se ha vuelto a la normalidad. Entonces, ojo que puede ser que la Corte empiece a dejar de analizar la situación en un contexto de excepción. No creo que lo haya dicho de manera vinculante, ni mucho menos, y claramente este es un contexto de excepción y entonces el marco normativo en el cual nosotros, como tributaristas o quien ejerce la defensa del contribuyente o quien sea, pretendiera pedir o alegar, lo que sea, o construir un relato, una retórica que haga la inconstitucionalidad de impuestos por confiscatoriedad,
debería considerar el marco de excepción en el cual este impuesto se establece, porque es algo que la Corte lo va a analizar. Y tiene que ver, ¿saben con qué? Tiene que ver con la capacidad del Ejecutivo de llevar adelante políticas de direccionamiento económico. Se me viene en la mente Cine Callao, de Corte Suprema, que es un hermoso antecedente que nos advierte hasta dónde puede llegar el Ejecutivo y la capacidad de direccionamiento que tiene de la conducta de los agentes ante situaciones de crisis especiales. No me quiero meter en ese tema, pero son cuestiones que no podemos dejar de trabajar, de discutir cuando hablamos de que estamos pensando en una confiscatoriedad, ¿no? Entonces, este estado de excepción no es una cuestión menor a tener en cuenta. Tampoco es una cuestión menor a tener en cuenta algo que sinceramente me parece perverso, que es la innovación del artículo 2, inciso A, segundo párrafo de la ley, que busca innovar en la extradición en cuanto a momento de vinculación territorial del contribuyente argentino, para decir que el contribuyente que sea de nacionalidad argentina, pero sea residente en extraña jurisdicción, y si esa extraña jurisdicción es no cooperante o de baja o nula tributación, deberá tributar el impuesto sobre base de bienes personales ubicados en Argentina y en el exterior. Y acá tenemos un problema. Porque no es que está pretendiendo decir a los que hubieran perdido la residencia en el lapso de 6 meses o de 5 meses o en 2 meses. Acá está diciendo a los que sean nacionales argentinos y estén ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación o no cooperantes. Dos problemas veo. Primero es que, así como está redactado, un contribuyente que se haya ido a vivir a Paraguay en la década del 80 y sea residente fiscal paraguayo en la década del 80, entra en la disposición. Y nadie en su sano juicio puede pensar que el sujeto se fue a vivir en la década, se hizo residente paraguayo en la década del 80 para evitar el impuesto en el año 2020. Entonces ya de por sí la norma está mal, pero el segundo problema que veo es que las jurisdicciones no cooperantes están tipificadas en la ley de impuesto a las ganancias, concretamente en el decreto, ¿no? Pero las de baja o nula tributación no están tipificadas, ¿no? Y en la baja o nula tributación, la ley de impuesto a las ganancias habla de jurisdicciones o regímenes, lo que significa que yo puedo tener una jurisdicción o un país que no sea de baja o nula tributación, pero tenga un régimen que sea de baja o nula tributación. Y entonces, ¿qué voy a basarme? ¿En el régimen? Tengo yo que conocer que esa jurisdicción tiene un régimen y ese solo régimen podría, aunque yo no lo usufructúe, podría ser que incluya que me haga incluir dentro de las disposiciones de este párrafo completas indefiniciones que generarían, en el caso de que esto no sea aclarado y así salga, dudas en contribuyentes que estén ubicados en jurisdicciones que pudieran o no ser de baja o nula tributación que se mide en función de la renta corporativa, no de la renta personal, otro gran tema, que considera la disposición de regímenes o no, otro gran tema. Y entonces esa cuestión va a generar ciertas crisis. Entonces ahí yo la verdad siento que estamos muy mal, ¿no? Y esa debería ser aclarado. Hay una disposición que habla de los 180 días, me parece bien porque está la fuga del impuesto, el efecto fuga del impuesto, pero está mal trabajado porque es cierto que uno o el legislador debe siempre protegerse del efecto fuga o del efecto de noticiamiento. ¿Qué es este efecto? Es un efecto que básicamente el contribuyente que se entera que existe un proyecto y se presenta en el Parlamento, entre el momento de que se presenta en el Parlamento, se discute y se aprueba, el contribuyente modifica su situación objetiva o jurídica de forma tal de no quedar alcanzado en el impuesto. De modo tal que cuando se sanciona la norma, el contribuyente no está alcanzado y no tiene que pagar el impuesto. Entonces, existe la posibilidad de legislar retroactivamente para evitar el efecto fuga. Ahora, hace 6 meses no se conocía este proyecto. Entonces, yo no puedo legítimamente hablar del efecto fuga y retrotraerme para atrás 6 meses. De vuelta, otro punto con una gran y severa incorrección. Pero hay un punto más del cual quiero que charlemos, que es las alícuotas. Las alícuotas, ya hablábamos del tema de los activos, los pasivos y todo eso, pero la forma en que se han definido las alícuotas en el artículo 4 y artículo 5, artículo 4 son alícuotas de carácter progresivo, considerando los contribuyentes que hubieran repatriado, que no tuvieran bienes o activos en el exterior, y artículo 5 para contribuyentes que no repatrien. Es complejo, ¿no? Porque la forma en la que está redactado el proyecto no queda claro cómo se
une la aplicación para bienes en Argentina y en el exterior, en contribuyentes que no vienen repatriados, y cómo se liquida la progresividad para los contribuyentes que tienen bienes en Argentina y bienes en el exterior. Y hay algunos que de pronto interpretamos que se debe mesurar la totalidad de los bienes, que aclaro que no cabe ningún tipo de exención, o sea, directamente a los activos y a otra cosa. Y otros dicen, no, mira, a los bienes en Argentina los evalúas conforme la escala progresiva y a los bienes en el exterior se le aplica la alícuota. En lo concreto, hoy hay discusiones sobre si es un 5,25 máximo que va a pagar o un 5,25 más un 3,50. Con lo cual, no es menor esta indefinición o esta cuestión que va a terminar siendo dispuesta por el reglamentador. De vuelta, el Ejecutivo estableciendo normas de aplicación de carácter sustantivo. Eso sí, lesiona el principio de legalidad. Bueno, naturalmente no pude tratar todos los temas que uno a veces quiere, porque los podcasts los quiere hacer cortos y demás, pero lo que quiero es crear conciencia. Quiero crear conciencia de que estamos frente a un impuesto, ¿sí? No estamos frente a un aporte solidario, es un impuesto. Es un impuesto que grava manifestaciones de activo, que podría o no ser confiscatorio, pero la confiscatoriedad se tiene que probar para el caso concreto. No veo retroactividad, menos en este proyecto de ley, pero hay una hipótesis en la cual sí veo confiscatoriedad, que es cuando obliga a considerar activos alcanzados a los aportes a fideicomisos o tras en el exterior. No aclara si son aportes o fideicomisos tras o no irrevocables. Entiendo yo que solamente pueden estar alcanzados los aportes a fideicomisos o tras que no sean irrevocables, puesto que si un contribuyente realizó un aporte a un trust irrevocable, se ha desapoderado del patrimonio. No se le puede pedir imposición sobre eso. Lo mismo los beneficiarios. Si el beneficiario no tiene acceso a control de la renta, no se le puede pedir impuestos. Ese tema también es algo que hemos debatido y hemos discutido. La verdad es que estamos en un camino legislativo. Tengo la sensación de que es más un proyecto de carácter político que otra cosa. Van a existir o se van a dar diferentes mecanismos de los contribuyentes para intentar evitar el pago de impuestos, medidas cautelares, ya algo se ha escrito sobre el tema, porque claramente el Fisco Nacional tiene información y hasta incluso puede determinar de oficio esto, ¿no? Y podría colocar luego de una determinación de oficio directamente el impulso de un ejecutivo, no sin antes olvidarlos de la ley penal tributaria. Esto no es un impuesto que alcanza las grandes rentas o los grandes patrimonios, porque la verdad es que si uno revisa el umbral de los 200 millones de pesos a la fecha de sanción de la ley, estamos hablando de 75 pesos por dólar, estamos hablando de 2.600.000, 2.500.000. No es un capital que yo tenga, claramente, pero todos los que liquidamos impuestos, todos los que asesoramos a contribuyentes con bienes en el exterior, sabemos que 2.500.000 pesos no es una riqueza desmedida, ni mucho menos, con lo cual creo que el umbral está bastante bajo. Y tal vez deberíamos reflexionar si Argentina necesita fondos adicionales, considerando que solamente dicen que va a alcanzar o debería alcanzar a 12.000 contribuyentes. Si tengo que partir de 2.500.000 dólares, creo que en Argentina tenemos un problema de concentración de riqueza. No por el que tiene 2.500.000, sino por lo que está en la parte más alta de la pirámide y de alguna manera hace que no exista una clase media que podamos... No estamos atacando una gran cantidad de contribuyentes, estamos atacando muy poquitos contribuyentes. Pero bueno, tal vez tenga que ver con el debate para otra vuelta. Espero que les haya gustado este podcast, con algunas reflexiones de leer o debatir o ver esta norma. Y seguramente cuando tengamos la ley definitiva, sancionada, con su reglamentación, abriré algún hilo de discusión un poco más académica y bueno, con algún paper comentando algunas cuestiones. Les mando un saludo y gracias por escucharme, y ante cualquier duda o consulta del proyecto o del texto normativo se pueden contactar con mi estudio. Hasta luego.